Invitamos al ingeniero Víctor Alejandro Castilla Ruiz a que nos acompañe a la mesa de honor, que recibió con un fuerte aplauso. Ya los panelistas, al ingeniero Martín Corigliano de Soldexa y al ingeniero Darío Figueroa López Senati, quien recibimos también con fuertes aplausos. El tema que se va a realizar es el Eurobor, Productividad y Tecnología de Perforado de Superficies. Nuestro expositor, el ingeniero Víctor Alejandro Castillo Ruiz, es técnico mecánico eléctrico e ingeniero industrial, formado en TECSU y técnico mecánico eléctrico, ingeniero industrial formado en TECSU y en la Universidad Privada del Norte, con cursos especializados en gestión comercial y mantenimiento en herramientas eléctricas en Alemania y Colombia, con 9 años de experiencia en el proceso de la venta técnica, gestionando cuentas claves para Cediza. Les brindamos un fuerte aplauso al ingeniero Víctor Alejandro Castillo Ruiz. Para mí es un gran honor poder haber sido invitado para compartir con ustedes un poco más de la experiencia que ya tengo en Cediza y en el ámbito industrial. Vengo de la zona norte del Perú, específicamente de Trujillo. Trabajamos de la mano con el ingeniero Andy, con el ingeniero Walter Manrique de Soldexa, y ya llevo 9 años en este puesto, así que algo de experiencia puedo aportar para que su visita o su asistencia el día de hoy sea muy enriquecedora, ¿sí? El día de hoy voy a presentar a la marca Eurobor, de la cual yo soy jefe de marca a nivel nacional. Es una marca de taladros de base magnética, no sé si ustedes la conocen. Es súper importante que entendamos un poco más que existen productos diversos en el ámbito de la soldadura y que hacen sinergia, ¿no? Porque uno puede ser una máquina de soldar, pero también podemos tener una moladora, un disco, podemos tener un taladro manual y también un taladro de base magnética. ¿Para qué sirve? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Bueno, el título de la capacitación es Encontrar productividad y tecnología en el perforado de superficies, en estructuras, pernos y remaches. Les hago una pregunta, siempre me gusta empezar una capacitación o una ponencia con un poquito de preguntas. ¿Dónde creen ustedes que exista una estructura que pueda tener alrededor de 1.5 millones de agujeros o 2.3 millones de agujeros? Sea del diámetro que sea. Lo dejo en ustedes para que se lo respondan. Existen estructuras a nivel mundial que tienen agujeros en demasía. Puentes, estructuras enormes que se necesitan empernar. Por ejemplo, este puente, el Liberty Bridge en Hungría, tiene alrededor de 1.5 millones de agujeros porque tiene 300 metros de largo. ¿Se pueden imaginar cómo hacer esos agujeros? Una estructura que tiene 2.3 millones de agujeros es la Torre Eiffel. ¿Cómo hacer esos agujeros? ¿Cómo los hago? ¿Cómo los hago rápido? Porque me das 500 personas o 600 personas con su taladro manual y pueden hacerlo. Sí, pero ¿cómo lo hacemos rápido, con menos recursos? Esa es nuestra labor. Entonces, es ahí donde de alguna u otra forma entran a tallar los taladros de base magnética. Por ejemplo, otras estructuras, en una torre eléctrica, también hay agujeros, está empernada, ¿cierto? ¿Cómo hacer los agujeros? De igual forma. Me gustó este paseo, me parece que está en Pershing, si mal no recuerdo. No soy de acá, comprenderán, pero paso por ahí y me doy cuenta de que todas esas estructuras están empernadas, tienen 8 agujeros en la parte de la base y es una plancha de 32 milímetros de espesor. ¿Cómo hacer esos agujeros rápido? También. En el sector agroindustrial, si bien es cierto se utiliza mucho inoxidable por regímenes alimenticios y cuestiones de certificación, también hay agujeros. ¿Quieres implementar o quieres construir una línea inoxidable para el tratamiento, para el proceso de alcachofa, de pimiento piquillo? ¿Los agujeros cómo los haces? ¿Los haces rápido? ¿Los haces lento? ¿Cómo los haces? Esta situación me pareció muy particular y muy peculiar.
quiero que le presten atención porque es súper importante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hacen los agujeros en los remolques de los carros? O sea, compras el chasis, quieres colocar, encima del chasis quieres colocar la tolva. ¿Cómo aseguras esa tolva dentro del chasis? Con pernos. Pero ¿cómo haces los agujeros? Bueno, normalmente usan esos taladros a dos manos que usan una broca helicoidal. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? ¿Lo distinguen el taladro? Perfecto. Mi opción, o la opción que ofrecemos al mercado es un taladro de base magnética, ¿correcto? Que hace el mismo trabajo en mucho menor tiempo con una broca anular. Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean cómo lo hacen normalmente. Viene el señor, entra a trabajar, el operario, coge su taladro a dos manos y empieza a trabajar. Pero resulta que necesita mucha fuerza porque está utilizando una broca de 32 milímetros de diámetro, entonces necesita sujetar, ¿no? Necesita sujetarse con las dos manos al taladro, pero adicionalmente a eso se da cuenta que necesita más fuerza. ¿Qué hace? Amarra una barra de madera al taladro y le pide apoyo a su amigo. Le dice, oye, ¿sabes qué? No doy con este agujero, es demasiado grande y me voy a demorar demasiado. Tenemos que sacar este chasis ya. Ayúdame. Entonces, ¿qué hace el otro amigo? Empuja desde el otro extremo de la madera para aportar fuerza, aportar empuje al primer caballero. Y ahí se pasan haciendo los agujeros y harán pues 20 agujeros en 6 horas, 7 horas. Así. Y como que van conversando de la vida, de su día, cómo estuvo todo, ¿no? Sí. Entonces es súper importante que nosotros como aportadores de tecnología y ustedes como los que van a realmente operar el equipo conozcan estas opciones y sepan que existen. En donde yo simplemente utilizo a un operario, una broca que puede ser reafilada y nada más. Y puedo hacer el mismo trabajo en 3 horas o 4 horas. Es ahí donde está la productividad. Utilizar menos recursos con menos tiempo, es ahí donde está la productividad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo harían esa cantidad de agujeros? ¿Con un barbiquí? ¿Con otro barbiquí de otro modelo? ¿O con otra persona al lado? ¿Cómo harían esa cantidad de agujeros? ¿Con un taladro manual? Podría ser, sería una opción, es básicamente la que acabamos de ver, ¿no? Definitivamente sería una opción, una broca helicoidal con un taladro manual no tendría nada de malo, mientras no conozcas la otra opción, ¿cierto? Es ahí donde existe y donde nace Eurobor. Eurobor es una empresa holandesa especializada en herramientas industriales desde el 77. Tiene más de 110 empleados, presencia en 60 países, productos innovadores y amplia gama de productos de alta especialización. La gama de productos que tiene Eurobor es fascinante. Tiene que ver, bueno, Eurobor en este caso es especialista en perforado de superficies, perforado. Si ustedes me hablan y me dicen, ingeniero, ¿también Eurobor tiene herramientas eléctricas? Sí, las tiene, pero no es especialista. Especialista es en proceso de perforado. Tiene taladros de base magnética. Podemos ver el más pequeñito que está a su mano izquierda, el Eco 36, lo vamos a ver más adelante. Es el taladro más pequeño que existe y es el que podría solucionarle la vida a esos dos caballeros que estuvieron en el chasis. Ese taladro le soluciona la vida. Tenemos brocas anulares, no sé si ustedes la conocen. Una broca anular hace el mismo trabajo que una broca helicoidal, solamente que en menos tiempo, con menos esfuerzo. Lo vamos a ver más adelante. Tiene lubricantes, tiene avellanadores, tiene imanes de izaje, tiene biseladoras y ahora me toca hablar un poquito más de los taladros de base magnética. Lo importante es saber cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Eso es un taladro que no tiene nada de malo, es un taladro con ciertos años de antigüedad, y que hace perforaciones. Pero ahora existe una opción en la cual tú tienes un taladro que te puede hacer agujeros hasta de 200 milímetros de diámetro. ¿Se imaginan? Son 8 pulgadas más o menos. De una sola pasada, no tienes que estar pasando 1, 2, 3, 4 veces. De una sola pasada el taladro te podría hacer ese agujero sin problema en una superficie. De hecho, ya hemos atendido uno de estos taladros en el país, se ha vendido ya uno, porque comprenderán que las excentricidades o lo complicado de tener un agujero de 200 milímetros en una plancha es súper especial.
pero existe. ¿Qué es una broca helicoidal? Bueno, una broca helicoidal es la que comúnmente tenemos nosotros en el mercado, ¿correcto? Es una broca maciza, helicoidal. ¿Y qué es una broca anular? Una broca anular es una broca hueca por dentro. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la broca helicoidal, pues tienes un corte sólido, avance lento, agujeros hasta grandes se realizan de 2 a 3 pasadas, alta absorción de potencia y baja productividad. No quiere decir que sea una broca que no funciona, funciona muy bien, pero existe una anular, que es un corte hueco, avance rápido, los agujeros los haces en una sola pasada, bajo consumo de potencia y alta productividad. ¿Por qué los haces en una sola pasada? Porque como es hueca, solamente comes perímetro, no comes área. Con una broca helicoidal, tú para comer estás comiendo área, ¿correcto? Entonces, para comer área tienes que primero pasar 1, 2, 3 hasta llegar al diámetro final. Y ahí corres el riesgo de que el agujero no esté bien centrado, ¿no? Ahora, ¿conocen las brocas helicoidales? Sí, las conocemos. Les comento de que estas brocas funcionan para agujeros de 1 a 3 milímetros de diámetro. 13 milímetros de diámetro, perdón. Con incremento de 0.5 hacia arriba. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, hasta el 13. Hasta la dimensión de 13 yo recomiendo que se utilicen brocas helicoidales. ¿Por qué? Porque las anulares no existen de 13 milímetros para abajo. Las anulares existen de 12 milímetros para arriba, en sistema métrico y imperial. Entonces es importante que, ingeniero, tengo que hacer, como me dijeron el día de ayer, tengo que hacer 50 agujeros de 5 milímetros de diámetro. Cotíceme su broca anular. No existe. La broca anular empieza de 12 milímetros para arriba. Eso también es importante que ustedes lo sepan. De 12 milímetros para abajo, la helicoidal es perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se usan en los equipos? En estos taladros de base magnética. Aquí les he detallado, lo podemos ver a detalle luego, lo vamos a ver. La gran gama de productos que tiene Eurobor ahora en el mercado, ¿no? Finalizando con el Eco 200, que es el taladro que puede hacer 200 milímetros de agujero en una plancha sin problema, ¿no? También tiene productos especiales, como por ejemplo taladros para hacer agujeros en bases curvas, en una tubería. También hay un taladro que la base se sujeta a una tubería, tiene unos imanes permanentes que se sujetan a la tubería y de esa manera tú podrías hacer el agujero sin problema. Ahora, mi intención aquí es presentarles algunos videos que ejemplifiquen o dimensionen un poco más el conocimiento que ustedes tienen. Lo importante es que vamos a ver algunos nada más, por el tiempo, pero que sí conozcan cómo funciona cada uno. Lo importante aquí es que van a ver el video, pero lo van a ver en inglés. ¿Saben inglés? Bueno, hoy día aprenderemos algo, pues. ¿Sí? Así que atentos. Voy a empezar con el 36, que es el más pequeño, el más versátil, el del bajo perfil. Es el taladro de bajo perfil más potente, y también es el más pequeño. Tiene 165 milímetros de altura. O sea, ese taladro podría entrar en un perfil, en una viga H sin problema. Eurobor Eco 36, the world's lowest magnetic drilling machine, only 165 millimeters in height, powerful motor of 1,050 watts, quick connect cutter fitment system, annular cutting up to 36 millimeter diameter, detachable ratchet feed handle for use on either side of the machine. Internal lubrication and place it anywhere cooling tank. Eco 36 magnetic drilling machine. Powerful, compact, designed and engineered with simplicity in mind. Bueno, ese es el Eco 36, ¿no? Entiendo yo que comprendieron que el Eco 36 hace diámetros o hace agujeros de diámetro de 36 milímetros de diámetro, con una broca anular, ¿correcto? Una broca anular. Ahora, quiero mostrarles otros productos que básicamente son taladros de base magnética, pero en otro modelo. Por ejemplo, vamos a ver ahora el Eco 60. Este haría 60 milímetros de diámetro en la misma plancha, ¿no?
Eurobore Eco 60S, when accuracy and power matter most. Como pueden ver, el modelo cambia. Es un taladro con motor vertical, ¿no? El 36 era horizontal. Countersinking up to 65mm diameter. Eco 60S. Optimized slide and rail construction for more accurate drilling. Integrated oil bath gearbox with 2 mechanically adjustable gears. Detachable Morse taper 3 spindle with internal lubrication. Adjustable RPM to guarantee the optimal speed for every drilling task. Accurate, powerful, and lightweight. Eco 60S Magnetic Drilling Machine. En este caso la figura se repite, solamente que es un taladro de mayor capacidad. Y así como existe el 60, existe el 80, el 100 y el 200. Ahora para ir un poco más a detalle les quiero presentar el taladro que hace agujeros en tubería o en superficies curvas, que es un EcoTuf, el EcoTuf 30 o el 55. En este caso el 55T es lo mismo, hace agujeros hasta 55 milímetros, con la diferencia que tiene la letra T. Al finalizar la T significa tapping o roscado, es decir, tú podrías hacer roscado también en la tubería. Eurobore Tube 55T, designed for pipe drilling and curved surfaces. Powerful motor of 1600 watts. Annular cutting up to 55mm diameter. Twist drilling up to 23mm diameter. Detachable Morse taper 3 spindle with internal lubrication. Integrated oil bath gearbox with 2 mechanically adjustable gears. High precision slide and rail construction results in faster and more accurate drilling. Gyrotech safety functionality turns off the motor by recognizing a sudden unwanted movement. Digital load indicator and smart restart technology guarantees optimal drilling. Adjustable RPM and left and right rotation for tapping. Patented shallow field permanent magnet technology requires no electricity and can be used on any pipe starting from 80mm diameter. Clear and easy controls. You won't miss the right button. Extremely easy to handle. Extremely versatile. This is the Tube 55T Magnetic Drilling Machine. Drill, steel with Eurobore. Como pueden ver, en este caso, Professionals by professionals. estos taladros, esta gama de taladros, estos modelos, tienen la posibilidad de trabajar en superficies cóncavas y también convexas. Es súper importante que se tomen en cuenta varios aspectos del taladro. Diámetro de la broca que quieres o del agujero que quieres realizar, largo, o sea, el espesor de la plancha, y en qué superficie la quieres hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerdan que les dije que habíamos atendido un Eco 200. Este 200 tiene el imán plano, no es para superficies curvas. Pero resulta que el cliente quería hacer los 200 milímetros en una tubería. O sea, quería algo recontra extraño, ¿no? Súper único. ¿Qué hicimos? Atendimos el 200, pero con una base especial, también Eurobore, para sujetarse sobre una tubería. Entonces, la base se sujeta a la tubería y encima de la base va el taladro. Entonces, Eurobore tiene esta posibilidad de seguir innovando, ¿no? Por ejemplo, miren este taladro. Este taladro es un taladro que funciona con aire. Es un taladro neumático también para hacer perforaciones en metal, pero con aire, ¿no? Entonces, es decir, en una estación petrolera o en una estación o en un lugar donde no necesites electricidad y por lo menos cero chispa, ahí está. Tienes esa opción. Otro equipo importante es, por ejemplo, cómo reafilas la broca. La broca anular pierde filo, ¿correcto? Como cualquier broca, ¿cierto? Como cualquier pieza de corte. ¿Cómo la reafilas?
Bueno, también existe un reafilador especializado en Eurobor que te permite alargar la vida útil de la broca sin problema. También lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son las reglas de uso? Los taladros magnéticos pueden operar en cualquier posición, horizontal, vertical, de cabeza. Eso es súper importante porque mientras el imán esté, o el electroimán esté alimentado de corriente, el imán va a estar siempre sujeto, ¿no? Remover las virutas de la broca después de cada agujero, eso es súper importante. Hasta con la broca helicoidal es súper importante eso. Eso es para que les quede a ustedes como experiencia. Cuando ustedes están haciendo un agujero con broca helicoidal o broca anular, siempre deben retirar la viruta las más veces que puedan. Ingeniero, estoy apurado, me están apurando por eso. Sí, pero sube la broca, retire la viruta y baja otra vez, ¿no? Sí entienden lo que les comento, ¿no? Es súper importante eso. El taladro magnético se puede usar en aceros de 6 milímetros de espesor para arriba. ¿Por qué de 6 milímetros para arriba? Porque si tú pones el imán sobre una plancha de 4 milímetros o de 1/8, el imán no va a pegar, y si pega, se despega. O sea, pega, está sujeto, pero a la hora que haces el agujero, se levanta. ¿Por qué? Porque el campo magnético necesita cierta área para concurrir, ¿no? Y esa cierta área son 6 milímetros mínimos de espesor de plancha. No aplicar el magneto sobre superficies pequeñas o irregulares, eso es importantísimo. En una misma plancha no se puede perforar y soldar a la vez. También es importante. No puedes estar en la misma plancha soldando un cordón por un lado y perforando por el otro, porque eso afecta al campo magnético del imán. ¿Correcto? En caso de perforaciones muy profundas, lo que les decía, es recomendable parar, retirar las virutas y seguir perforando a los efectos de evitar que la broca se trabe. Si la broca pierde su filo, reemplazarla, seguirla usando puede dañar la transmisión del taladro. Y la señal de buen funcionamiento de una broca es que produzca viruta larga y blanca. Cuando la viruta es azul, ya se está quemando la pieza, la broca y la viruta. ¿Correcto? Ahora, aquí lo que les comentaba era esto. Supongamos que quieres hacer un agujero en inoxidable. ¿Podría pegar un electroimán en inoxidable? No. ¿Cómo haces para hacer el agujero? Porque tenemos brocas para inoxidable, brocas existen, anulares, las TCT, se les llama TCT. ¿Cómo harías para hacer un agujero o avanzar una cantidad de agujeros sin utilizar un taladro manual? Usas estas bombas de vacío. Son los platos de succión con bombas de vacío para superficies no magnetizables. Son unos equipos como unos chupones, trabajan con una bomba de vacío, se pegan a la superficie por succión y encima de esa base tú colocas el taladro. Y podrías hacer el agujero sin problema. ¿Sí? Por ejemplo, hace 2 meses nos pasó que existía un cliente que quería hacer agujeros en fibra de vidrio. O sea, en fibra de vidrio, y los quería hacer rápidos y eran de 28 milímetros de diámetro. ¿Cómo hacemos esos agujeros? Igual, una opción sería taladro manual, otra opción sería el taladro de banco, posicionar la pieza sobre el taladro de banco y bajar el lucillo y no habría problema, ¿no? Se podría hacer. Obviamente tendrías que hacer unas 3, 4 pasadas, porque primero tendrías que usar broca de 12, ¿no? Broca de 15, broca de 22 y el último broca de 28. En este caso, se le presentó la opción de una bomba de vacío. Se sujetó sobre la fibra de vidrio y sin problema pudo hacer los agujeros mucho más rápido. Entonces lo importante es que entiendan que existen opciones para poder solucionar o encontrar la solución a este problema, ¿no? Igual las bases que les comentaba para el Eco 200, por ejemplo, esa base es la que se sujeta sobre la superficie curva, ¿no? Y encima de esa base va el taladro. Ahora, las brocas anulares. En perforado con brocas anulares tienen un número de ventajas comparado con el de brocas helicoidales. ¿Cuáles son? Un corte hasta 85% más rápido, cada agujero es terminado de una vez sin precorte, porque recuerden que la anular lo que hace es corte de perímetro, más no de área, entonces de una sola pasada tú puedes hacer el agujero sin problema. Aptas para el trabajo de aceros, metales no ferrosos y plásticos, y alta performance y durabilidad. Ahora, me preguntan bastante cuánto dura una broca, ¿no? Ingeniero, ¿cómo hago para dimensionar? Porque quiero hacer, supongamos, 30.000 agujeros, ¿correcto? De esos 30.000 agujeros, ¿cuántas brocas compro?
o cómo dimensiono si es que el personal está trabajando correctamente o si es que me está utilizando la broca de manera correcta. ¿Cómo lo dimensiono? ¿Qué podría pasar? Que normalmente la broca, una broca anular, normalmente, según estudios de fábrica, porque son datos que nos han pasado, que los tenemos de ellos, es que más o menos una broca anular produce antes de su primer reafilado entre 17 y 19 metros lineales de corte. Es decir, tú podrías cortar, sumando espesores, 19 metros, más o menos. Ojo, eso es con una broca de 16 milímetros de diámetro, porque no es lo mismo que una broca de 16 milímetros de diámetro corte los 19 metros que una broca de 80, porque obviamente el recorrido del diente es más grande, ¿correcto? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que mientras mayor es el diámetro de la broca, el número de agujeros baja. Y eso no es porque la broca es mala, porque el operario es malo, porque el taladro es malo. Eso es porque es inherente al proceso. Es una broca de mucho mayor diámetro. Entonces el mismo diente recorre sobre la misma superficie más largo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aumentar la productividad o cómo asegurar que el taladro o la broca llegue a esos 19 o a veces hasta 22 metros, porque los hemos logrado? Es jugando con las variables del proceso, que es básicamente trayendo hacia acá la exposición del ingeniero Andy, que es el que me antesubo, es controlar todos los procesos y todas las variables del proceso. En un proceso de soldadura, amperaje, voltaje, velocidad de alambre, ¿no? Todo eso controlarlo también en el proceso de perforado. Por ejemplo, lubricación interna, lubricación externa, presión, si está bien reafilada la broca, si los piñones del taladro están de manera correcta, si la velocidad es la correcta. Todo eso se tiene que sumar para que el rendimiento de la broca no caiga. En este caso, las brocas anulares tienen encastre Weldon. El encastre Weldon es la parte que entra al taladro, la parte que encastra. Se le llama encastre Weldon. Es un encastre universal. No es que Eurobor tiene solamente su encastre Weldon. El encastre Weldon es universal. Toda marca se puede sujetar a ese encastre. Es más, todo taladro o la gran mayoría de los taladros tienen la opción de trabajar con el encastre Weldon hembra, porque este es el Weldon macho y encastra sin problema, ¿no? en el taladro. Utiliza 2 prisioneros para sujetarse y las brocas tienen una profundidad de 30, 55, 75 y 100 milímetros de largo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes podrían perforar una plancha de 80 milímetros con una broca. ¿Podrían? Sí podríamos, pero tendríamos que usar una broca de 100 milímetros de largo. Sin problema. ¿Podríamos utilizar o perforar una plancha de 42 milímetros de espesor? Sí podríamos, solamente tienes que usar una broca de largo de 55. Nada más. Y obviamente un taladro que tenga la carrera suficiente, porque este es el otro factor que les quería comentar dentro de la selección de un taladro, la carrera. ¿No? Porque el Eco 36 es el más pequeñito, solamente tiene 40 milímetros de carrera. 40 milímetros nada más desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Podría utilizar una broca de 55 milímetros en el 36? No, porque la carrera del taladro es 40 milímetros. Entonces, son este tipo de circunstancias en las que ustedes tienen que ser capaces de discernir qué equipo utilizar, qué broca utilizar y que llegue de alguna forma al proveedor o a la persona o al logístico donde ustedes estén desempeñándose más adelante, una recomendación exacta, una recomendación directa, una recomendación que vaya ya técnicamente dirigida, ¿no? Un taladro con carrera de tanto para una broca de tanto, porque mi trabajo es tal, ¿no? Ahora, la broca es hueca. ¿Cómo busco el centro del agujero? Si la broca es hueca, hay un pin pilot dentro de la broca. El pin pilot no es otra cosa que un pin centrador. ¿Qué es un pin centrador? Este pin centrador tiene 3 funciones elementales. El pin pilot tiene como función actuar como centrador, también actúa como válvula para permitir que el lubricante fluya, porque una vez que el pin pilot toca la superficie y empieza la presión a bajar, el pin pilot sube, ¿correcto?, por dentro de la broca,
y deja ingresar el lubricante. Muchas de las veces, ¿qué me ha ocurrido? Colocan el pin pilot, centran, suben, sacan la broca, sacan el pin pilot porque les molesta, colocan la broca y siguen bajando. Perfecto, ya encontraste tu centro, todo lo que tú quieras, pero la lubricación interna no se va a dar porque el lubricante nunca va a entrar. El que hace que entre la lubricación es el pin pilot. Y la tercera función es botar el bocado, porque si nos ponemos a pensar, la broca solamente come perímetro, entonces toda la parte de adentro, ¿qué se hace? Se va metiendo dentro de la broca, y para que no se meta y no quede encajado, el pin pilot lo va botando. Y curiosamente es el logo de Eurobor. Yo recién hace 3 meses me he dado cuenta. El logo de Eurobor es un bocadito, ¿lo ven? Es el pedazo de metal que está dentro de la broca que luego cae. Su reemplazo se debe... otra cosa, es importantísimo, por ejemplo, que en el proceso de perforado tú ya no utilices el punzón para obtener el punto centro, lo vamos a ver más adelante. Las brocas anulares, bueno, tienen una velocidad de trabajo, aquí está la tablita, obviamente ustedes conocen la fórmula, cómo sacar las RPM, eso no es nada del otro mundo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Es saber qué tipo de metal o qué tipo de material estás perforando, la velocidad de corte y luego sacar las RPM. No es nada del otro mundo. Ahora, ¿cómo respetamos estas RPM? ¿Cómo logramos llegar a esas RPM? Porque claro, ingeniero, ahí dice que para el diámetro de 12 milímetros se necesita en un acero aliado 796 RPM, pero su taladro llega a 850. ¿Cómo llego al RPM? No se puede, no puedes dimensionar exactamente o calcular exactamente en el taladro 796 RPM, no se puede. Pero por lo menos no te vas a 1500, o no te vas a 900 RPM, o no te vas tampoco a 120 RPM, estás en un rango dentro de lo que le permite la broca. ¿Sí? Ahora, hasta ahí espero que les haya quedado un poquito más claro qué es lo que es una broca anular y un taladro. Ahora vamos a ver rápidamente qué son imanes. Un imán de izaje no es otra cosa que un equipo capaz de poder levantar un peso desde el suelo, desde donde esté, sin necesidad de electricidad. Es un imán permanente, como el imán de tu refrigeradora, solamente que mucho más potente, 125, 250, 500, 1000 y 2000 kilos. ¿Cómo haces el izaje normal? Tienes tus eslingas y tienes el pedazo de metal y realizas el izaje con las eslingas. ¿Cómo haces con un izaje con imanes? Colocas los imanes, accionas, es decir, el imán en su interior, por dentro del imán, el imán baja, se pega a la superficie, colocas por la argolla y los grilletes levantas y ya está, levantaste tu plancha. Ahora, un izaje normal es alto tiempo de preparación, maniobras, baja productividad y tiempos muertos. Los que trabajamos en la parte industrial nos damos cuenta que este proceso de izaje demora. Yo pensé que no, pero sí demora. Primero, supongamos que el proveedor te trae 25 planchas de acero. ¿Qué haces para sacar una por una? Pones un taco de madera, levantas con la uña del cargador, levantas un poquito, vuelves a poner otro taco de madera y de ahí levantas y subes. En este caso, colocas los 2 imanes, accionas, grillete y se levanta la plancha sin problema. ¿Sí? Por eso que es de bajo tiempo de preparación, elevada seguridad, alta productividad y reducción de costos. Pero ahora, ¿qué es un izaje anormal? Yo le puse anormal porque fui testigo de este izaje. Miren, les comento un poquito la experiencia. Había un cliente puntual que necesitaba izar esa plancha de 12×6, ¿correcto? Y dijeron, ¿cómo la levantamos la plancha? Porque la tengo que pasar de donde está el caballero hacia el piso, nada más, no tengo que hacer nada más. Bueno, coloco 6 eslingas, 3 para un lado, 3 para el otro. Utilizó unas uñas que muerden al metal. Esto, cuando tú retiras las uñas te queda un puntito ahí, eso definitivamente malogra el metal. Luego tienes que estarle pasando moladora o rellenando para que ese puntito no aparezca en tu producto final. Y bueno, empezó a levantar, muy confiado se bajó y dijo, soy el mejor trabajador del año, voy a levantar esta plancha sin problemas, ¿no? ¿Y qué pasó? Las eslingas del medio no trabajaron para nada. No se puso a pensar en eso, dijo, no, este izaje lo estoy haciendo bien, así debe ser.
Yo lo vi, esto es parte de un video, solamente que no puedo poner el video porque es demasiado largo, pero tomé las capturas. Se pueden dar cuenta que las dos eslingas del medio no están trabajando. O sea, toda la carga se está soportando sobre 4 eslingas, ¿correcto? Y más aún, la plancha se empieza a pandear. Se fatiga la plancha. Pueden ocurrir varias cosas. Podría ocurrir hasta que uno de los grilletes se salga porque hay demasiada carga o se rompa una de las eslingas y se caiga la plancha sin problema, ¿no? Y miren cómo quedó. La plancha totalmente pandeada. ¿Cuál hubiese? Y para esto se demoraron tranquilamente sus 15 minutos para una plancha. 15 minutos. Tranquilamente colocas 2 imanes o 3 imanes en un yugo, los 3 imanes, accionas cada uno de los 3, levantas, colocas en el lugar final, desactivas imanes y ya está. ¿No les parece un poco más rápido? ¿No? Existe. Ahora, esos son los modelos. 150, 500, 1000 y 2000 kilos. Cada imán tiene un factor de seguridad, obviamente para que el equipo el equipo tiene un factor de seguridad de 3.2 más o menos. ¿Cuáles son los beneficios? Es un equipo compacto, apto para materiales planos y curvos, porque también tiene una cierta circunferencia, o sea, se puede adaptar a superficies curvas. Es un diseño libre de funcionamiento, de mantenimiento, accionamiento simple, confiable, reduce tiempos y accidentes por maniobras peligrosas. Entonces este equipo te permite, cada uno de los modelos te permite levantar cierto peso, pero ¿cuánto pesa? Porque eso también es importante, ¿no? Un operario, ¿cómo podría manipular ese imán de izaje? Bueno, aquí está. El de 125 kilos, tiene un peso de 2.6 kilos. O sea, ese imán pesa, lo puedes cargar en una mano. Y ese imán puede cargar 125 kilos. Aplicaciones en planchas, tuberías, máquinas y aplicable a toda la industria. Esos son los modelos que existen en el mercado, que tenemos ya en stock y que son básicamente uno de los productos de la marca Eurobor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la intervención de la ronda de preguntas. Por favor, para que puedan enviar a los panelistas y poder dar inicio con la ronda de preguntas. Hola. Felicitamos al ingeniero Castillo por su exposición. Esto trae una nueva alternativa para poder trabajar en este mundo metal mecánico, ¿no? Acá tenemos una pregunta del señor José Luis Ramírez. Indica ahí cómo afecta en las planchas gruesas de 2,5 pulgadas el roscado y de qué material están fabricados los machos, dice. Ya, No sé si entiendo. Entiendo la consulta. Normalmente para hacer tapping, para hacer roscado, primero se debe hacer el agujero, ¿no? Hay brocas especiales que hacen el agujero y a la misma vez roscan, o sea, perforan y roscan. Pero en este caso, siendo una perforación de 2 pulgadas de diámetro, existen machos especiales, sea para agujero ciego o agujero pasante, ¿no? Sí existe un macho para hacer roscado de 2 pulgadas. El tema es que es muy poco usual. El material del cual está conformado el propio macho no lo tengo a detalle, lo puedo consultar, pero no me cabe la menor duda que sea acero rápido, que es la misma composición de las brocas anulares, que son HSS, ¿no? Sin problema alguno, ¿no? Ahora, como les digo, el proceso es muy sencillo, haces el agujero y luego pasas el macho. Pero eso es recomendable en agujeros hasta 22 milímetros de diámetro nada más. Luego de que pases a un agujero más grande como es el de 2 pulgadas, primero tendrías que hacer el agujero con una broca anular y luego pasar el macho. Gracias. Víctor, bueno, tenemos una pregunta de un participante, o sea, parece que no le quedó claro. ¿Cuál es la duración de la broca anular? Dice la duración, y si es que a estas brocas, bueno, se le puede sacar de repente filo, ¿no? No sé qué. Listo. Bien. Lo máximo. A ver, en la broca anular, como les digo,
el punto central de utilizar una broca anular es la productividad, el tiempo que te ahorras en hacer el agujero frente a una broca helicoidal, ¿correcto? Entonces, como yo les comentaba, normalmente, según fábrica, tenemos 19 metros lineales para tener en perforaciones antes de su primer reafilado. Es decir, ustedes podrían tranquilamente, según el diámetro del agujero, hacer 900 agujeros en 2 días, por ejemplo, de 21 milímetros de diámetro, lo hemos hecho, 900 agujeros en 2 días, en una plancha de 32 milímetros, y la broca no se hacía nada todavía. Tenía para trabajar. Entonces, el rendimiento de una broca está sujeto mucho a los factores, a las variables que les comentaba, la lubricación, presión, potencia del taladro y cuán reafilada esté. La duración, como les comento, puede llegar hasta 19 a 20 metros lineales de trabajo. Y luego lo único que tienes que hacer es reafilar. Tenemos el reafilador, el equipo reafilador que existe. Se reafila la broca, se regresa el filo a fábrica y luego se vuelve a poner a trabajar. Normalmente su rendimiento baja entre 3 a 4% después del primer reafilado, porque no es ya es una broca que ya está sujeta a fatiga, ¿no? Esa es la respuesta, gracias. Ok, bien, felicitar al ingeniero Castillo por su participación, invitar a todos los participantes, esta es la oportunidad que tienen para poder elaborar todas sus preguntas y despejar cualquier inquietud. Les pedimos un poco más de participación a los asistentes. Nuevamente agradecerte, Víctor, por tu brillante participación y un fuerte aplauso. Gracias a todos, gracias.